el Señor marchamos y su batallón poderoso es, y su gloria será vista en la tierra. Cantemos pues un canto de victoria, gloria a Dios, ganamos la batalla, no hay nada que nos pueda detener. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Por el Señor marchamos y pues su poder es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra. Cantemos hoy un canto de victoria, gloria a Dios, ganamos la batalla, no hay nada que nos pueda detener. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Ningún enemigo nos resistirá. Ningún enemigo nos resistirá. Hermanos, buenas noches, Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Ustedes que nos escuchan de sus hogares, queremos dar esta palabra en el nombre del Señor. Hermanos, siempre creyendo que Dios habla todos los días a nuestras vidas y que el propósito del Señor es llevarnos a madurar en este proceso que Él mismo inició desde el día en que creímos en Él. Hermanos, gracias al Señor por la palabra que nos ha venido hablando estas últimas semanas. Pero algo muy importante que el Señor mostraba es que hoy necesitamos nosotros, como materiales ya apartados y escogidos, edificar su iglesia. Pero el Señor nos mostraba que en la semana pasada que hay unos principios o ejemplos que necesitamos tomar. Y el Señor nos venía mostrando como ese mejor ejemplo. Y Él fue el primero en tomar la cruz. Por eso el Señor nos hablaba la semana pasada, dice, camino a Jerusalén. Y este camino nos muestra que el camino que el Señor tenía que trazar era el camino de tomar la cruz, de ir a la muerte, pero también resucitar al tercer día, como el Señor nos muestra aquí en Mateo 16:21, les voy a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, dice que le era necesario ir a Jerusalén
Dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermano, no es coincidencia que esta semana el Señor nos esté hablando de el camino a la cruz, a la muerte, pero también a la resurrección. Está demostrando el Señor que hoy nosotros necesitamos tomar este mismo camino si queremos reinar con el Señor, si queremos edificar la iglesia. Hermano, no hay otro camino. No se puede edificar la iglesia si no tomamos el camino de la cruz, el camino de negarnos a nosotros mismos, el camino de seguir el ejemplo del Señor. Sabemos que como seres humanos no es fácil para nosotros negarnos, no es fácil, aún en nuestra parte humana no nos gusta padecer, nos gusta que todo esté bien, que todo esté bajo control, pero muchas veces no sucede así. Aún el Señor permite situaciones para probarnos, porque hermanos, algo que el Señor nos ha mostrado es que nosotros necesitamos ser probados. Para que algo sea aprobado, hoy necesita ser probado. Y el Señor es nuestro mejor ejemplo, hermanos. Dice que Él fue probado y aprobado por el Padre. Dice que Él fue llevado como un cordero al matadero. Dice que fue llevada como una oveja en medio de sus trasquiladores. Pero dice, había algo particular en Él. Dice que Él no abrió su boca, sino que todo lo padeció por causa de ¿quién? Por causa de usted y por causa de mí. Muchas veces nosotros se nos ha enseñado, o el Señor nos ha mostrado al Señor como el Rey del reino de los cielos, y eso es cierto, es el Rey del reino del cielo, pero el Señor en estas últimas 2 semanas nos ha venido mostrando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Cordero Pascual. Hermano, esto quiere decir que fue el Cordero que fue inmolado, ese Cordero que en el Antiguo Testamento fue inmolado cuando el pueblo salió de Egipto para salvar el pueblo de la destrucción. Ese Cordero hoy representa a nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado, que fue sacrificado por usted y por mí. Por eso hoy nosotros necesitamos estar agradecidos con el Señor. Hermanos, no tenemos cómo pagarle al Señor por hacer ese sacrificio por cada uno de nosotros. Hermanos, porque vemos que el sacrificio del Señor hoy produjo fruto en nosotros, produjo fruto en nuestra familia. Si Él no hubiera tomado este camino de ir a Jerusalén, de ser sacrificado, de ser muerto, pero también de ser resucitado, de ser ascendido a los cielos, de ser entronizado, hoy no habría esperanza para nosotros. Por eso hoy nosotros necesitamos estar agradecidos con el Señor. Primeramente este servidor. Hermano, estoy aquí parado porque hubo uno que pagó el precio. Dice, el que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, esto es algo grande que necesitamos ver. Y decía el Señor, dice que así como el olivo es puesto en el lagar para producir el aceite, así fue puesto nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue molido, Señor Jesús, se me olvidó la palabra, el Señor fue probado en todas las situaciones, así como ese cordero era probado, era examinado. Así nuestro Señor fue tomado, y hoy lo vemos a través del libro de Mateo. Decía aquí en el alimento diario el día lunes, dice, el Señor Jesús le mostró a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Hermanos, hoy viéndonos nosotros de esta parte, hoy nosotros, ese ir a Jerusalén nos muestra que nosotros necesitamos aprender a tomar este camino, tomar el camino de la cruz, tomar el camino de la muerte. A mí en particular, a mí no me gusta este camino. Hermano, es necesario para nuestra salvación. Hoy nosotros estamos en este proceso y necesitamos seguir fieles, humildes, obedientes a la palabra que el Señor nos está hablando. Hermano, y aquí decía que en medio de esto, los principales sacerdotes, los escribas y los saduceos querían encontrar una falla en el Señor, una falla para condenarlo y matarlo. Pero
el Señor nos mostraba que no encontraron ninguna falla en él. Entonces dice acá, dice, pero uno de los escribas queriendo encontrar alguna falla, le preguntó a él, Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y él le resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos vemos que ellos no encontraron ningún defecto en este cordero. Pero el Señor les hizo otra pregunta a ellos, queriendo conocer qué conocimiento ellos tenían, porque ellos, según ellos, estaban basados en la ley de Moisés y en los profetas, que era representado por el profeta Elías. Dice, no se imaginaron qué tal actitud se daría, perdón, aquí dice. Sin embargo, Judas Iscariote, uno de los 12, les propuso a los principales sacerdotes entregar al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo con lo propuesto. Que esto no ocurra en medio de nosotros. Hermanos, esto es algo que también debe tocar nuestras fibras. Hermano, una persona que es traicionera, nos hablaba el Señor, dice que es una persona fraudulenta, es una persona sin escrúpulos. Y de verdad en nosotros, si hay algo en nuestro corazón, necesitamos pedirle al Señor que saque todo esto, de ser estas personas que de pronto actúan con doblez en su vida, que no tienen escrúpulos para decir las cosas. Nosotros necesitamos ver que hoy nosotros tenemos un modelo, y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor empezó a declarar allí que había uno que lo traicionaría. Por eso ahí le mostraba, dice, mostrando a Judas Iscariote, dice, uno de los 12 le propuso a los principales sacerdotes. Hermano, esto vemos que había que cumplirse, tenía que cumplirse al pie de la letra, y el que lo había de entregar era uno de sus discípulos. Dice, pero incluso en la última cena, como nos mostraba el Señor, por eso el título se llama La Última Pascua y la institución de la Cena del Señor, muchos de los que estaban allí con él estaban intrigados. ¿Quién sería el que le había de entregar? Pero el Señor, incluso Judas, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho, queriendo decir que él era aquel traidor. Y algo que nos mostraba el Señor, que algo importante que necesitamos ver, es que la cena del Señor, o la institución de la cena del Señor, no debe ser algo pequeño para nosotros, hermanos. Debe ser algo grande, algo que nos tiene que llenar de gozo todos los domingos que nos reunimos, porque es allí donde celebramos, donde hacemos memoria del Señor. Y les voy a leer aquí Mateo 26 para terminar. Señor Jesús, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Hermanos, necesitamos ver algo aquí grande, hermanos, que la cena del Señor no es algo pequeño. La cena del Señor es algo grande que nosotros necesitamos darle el valor apropiado. Hermanos, necesitamos tener un corazón anegado cada vez que nos reunimos a disfrutar de la cena del Señor, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que el precio que Él pagó por usted y por mí es muy grande, y necesitamos tener un corazón agradecido. Hermanos, voy a dar paso a nuestro hermano Alonso para que nos siga edificando con esta palabra. Que el Señor derrame gracia sobre cada uno de ustedes y de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor por su palabra. Así como terminó el hermano Jason en cuanto a lo que fue establecido en Mateo
Mateo 26, 26, concerniente a la mesa. Por eso la mesa es algo muy elevado. Y los domingos que se celebran necesitamos ver cómo estamos viniendo a ese domingo en cuanto a la mesa del Señor. Y entonces vemos en Mateo 26, vemos la institución de la mesa del Señor, así como compartía nuestro hermano. Pero en Juan 13, 21 nos muestra lo que pasa en esa cena. Dice el primer caso, la indicación del traidor. Entonces allí vemos algo que la indicación del traidor. En Juan 13, 21 vamos a leerlo y dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto, os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces vemos aquí en este versículo que esto fue algo inesperado para los discípulos. Ellos no esperaban eso, hermano, pero ellos quedaron: ¿quién será el que lo va a entregar? Y ellos querían saber. Entonces Pedro estaba del otro lado y del lado de Jesús estaba recostado Juan, el discípulo amado. Y Pedro le hace señas que le preguntara al Señor que quién era el que lo iba a entregar. Entonces vemos en el versículo 23 aquí vemos en el versículo vemos la respuesta: oh Señor Jesús. En el versículo 23 Juan le pregunta al Señor quién era el que lo iba a entregar. En el versículo 26 y 27 suceden dos cosas que necesitamos aprender para aplicarla a nuestra vida. Mire, el primero dice, vemos la manifestación del traidor. Entonces allí se manifiesta lo que vemos. Dice: y respondiendo Jesús dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. Aquí queda manifestado, queda en evidencia que el que lo iba a entregar era Judas. Señor Jesús, Señor nos ayude, hermano. Mire, y el otro caso que vemos allí es, lo vemos en el versículo 27. Vemos el segundo caso. Dice que en ese momento Satanás entró en la persona de Judas. Mire, hermano, mire, en ese evento, en cuanto a la cena, como compartía el hermano Jason, se vieran estas cosas. Hermano, el Señor revelando el que lo iba a entregar, y otro caso que Satanás haciendo estrago con uno de sus discípulos en cuanto a Judas. Dice que en ese momento entró Satanás en la persona de Judas. Señor Jesús. Entonces, hermano, para avanzar, vamos a Marcos 14, 32 al 34. Entonces vemos la oración del Señor en Getsemaní. Dice, aquí vemos dos puntos importantes para aplicarlo a nuestra vida. Esto es importante, estos dos puntos, hermano. Mire esto, dice aquí, Señor Jesús, dice, aquí vemos dos puntos importantes, aplicativos. Señor Jesús, dice, el primero, vemos a Jesús angustiado, humanamente, Jesús estaba angustiado. Señor Jesús. Entonces, vamos a mirarlo. Dice, en el versículo 33, dice, tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire, aquí vemos que el Señor estaba angustiado humanamente, Señor Jesús. Entonces, miremos esto, dice, bajo esa circunstancia no desistió a la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar que estaba pasando por el momento más difícil para Jesús, aquí en la tierra fue ese momento, en el lugar de Getsemaní, en esa oración. Pero a pesar de todo esto, bajo esta circunstancia, Él no desiste de la voluntad, no quiere que se haga la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor, Señor Jesús. Y dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, como lo dice Filipenses 2:8. Señor Jesús, dice que Jesús tomó el camino de la cruz para que la iglesia fuera engendrada. Dice que de igual manera nosotros, para poder cooperar con la edificación de la iglesia, necesitamos tomar este camino de la cruz. Señor Jesús, para negarnos, para poder cooperar
con la edificación de la iglesia. Señor Jesús, gracias, Señor, por estos versículos que nos traen mucha luz. Dice, y en el versículo 34, mire, revela su tristeza a sus discípulos. Esto es un punto muy importante, hermano. Mire, yo recuerdo en este punto 34, que ahora lo vamos a leer, en el versículo 34, yo lo disfruté porque fue algo en un tiempo que nos exhortaba el hermano Yuri, nuestro pastor, y él decía así: no se deje morir solo. Hermano, cuando usted esté pasando por un momento de dificultad, no sea orgulloso, busque ayuda, busque a un hermano, pida oración. Pero muchas veces nuestro orgullo puede más que la razón y pasamos por circunstancias solos. Pero aquí vemos, hermano, que Jesús fue modelo, el gran yo soy, el Hijo de Dios. Hermano, confesó que estaba triste. Él no le dio pena de decir a sus discípulos que estaba triste, que su alma estaba conmovida en ese momento. Hermano, este fue un punto que me tocó, porque de verdad muchas veces preferimos pasar la situación solo por no buscar ayuda. Pero hermano, esto nos da una lección para aprender y continuar en el camino. Bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús. Dice, y mira lo que dice, que no es mentira. El versículo 34, como vimos que lo íbamos a leer. Dice, y le dijo, mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Qué ejemplo este tan maravilloso. El mismo Jesús diciendo a sus discípulos que estaba triste. Hermano, que su alma estaba triste, que estaba agobiado. Ese gran yo soy le expresó lo que sentía. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor aquí para ir ya avanzando. Dice, Jesús exhorta a los discípulos a velar y llorar. Mire, Jesús exhorta a los discípulos a velar y llorar. Dice, vamos a leerlo, dice, velad y llorar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos dice, hermano, que necesitamos estar preparados, orando en todo momento, porque el espíritu está dispuesto a todo, pero en la carne hay debilidad, hay donde fallamos. Señor Jesús. Y el versículo 40, ahí dice, al volver otra vez le halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. En este momento el Señor, mira esto, el Señor Jesús necesitaba de compañerismo, necesitaba a sus discípulos que oraran, aleluya, con Él, dándole apoyo. En ese momento Él humanamente necesitaba de compañerismo, hermano. Muchas veces necesitamos ese compañerismo, hermano, que nos ayude cuando estemos en una circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí termino con este. Dice en el versículo 48-50, los discípulos huyeron. Judas lo entrega. Mira lo que sucedió allí. Y el Señor entrega al Señor con un beso. Los discípulos huyen dejando al Señor solo. Imagínense, uno lo entrega con un beso y los otros se van y dejan al Señor allí solo en ese lugar. Pero alabado sea el Señor. Pero cuando ellos llegan, los que venían a buscar a Jesús, preguntan, ¿dónde está Jesús? Entonces Jesús dijo, yo soy. Hermano, Él es el gran yo soy. El mismo gran yo soy que se le presentó a Moisés. Ese es el mismo que hoy tenemos aquí en la iglesia para edificar la iglesia con Jesús. Ese nombre tiene poder, el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. El Señor los bendiga. Tenemos al gran yo soy dentro de nosotros. ¿Cuántos se alegran, hermanos, de que el gran yo soy habite en nuestro interior? Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros en nuestra vida? Necesitamos alegría, gozo, paz, disfrute. Hermanos, Él lo tiene todo, porque Él es el gran yo soy. Hermanos, si nosotros realmente esta semana necesitamos ser impresionados por el camino que el Señor emprendió. Él no solamente, hermanos, descendió del trono. Hermanos, Él tuvo un camino, la semana pasada disfrutamos un camino a Jerusalén, pero ese camino a Jerusalén no era una visita turística, era un camino, hermanos, ya predestinado por el Padre. En ese camino, Él sabía, hermanos, que su tiempo estaba cerca. Fue un camino a la cruz,
un camino a su muerte, pero también fue un camino a la resurrección. Es un camino, hermano, que trajo victoria y produjo la edificación de la iglesia. Hermanos, es un modelo que nosotros necesitamos aprender a seguir. Y continuamos, hermanos, porque nuestro Señor Jesús, Él tomó una decisión. Él sabía, hermanos, lo que se iba a enfrentar, pero Él decidió por nosotros. Hermanos, cuando nosotros nos sintamos desanimados, sintamos, hermanos, que no queremos avanzar más, recordemos, el Señor decidió por usted y por mí. Y lo que sostuvo al Señor en la cruz, hermano, fue una decisión de amor por nosotros. El Señor, hermanos, en Mateo 26, versículo 57, nos muestra que el Padre permitió que Jesús fuese prendido y llevado al sumo sacerdote Caifás, en donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Hermanos, esto fue un concilio que se realizó para juzgar a Jesús. Obviamente, hermanos, para poder juzgar a Jesús, ellos no encontraron nada, no encontraron un testimonio para encontrar una falla en Jesús. Imposible, porque nuestro Señor es perfecto. Él es Dios, pero también tuvo una humanidad perfecta y ninguna falla fue encontrada en el Señor. Por eso en los versículos, el versículo 60 y el versículo 61 nos muestran, hermanos, que lo único que ellos podían hacer era dar falsos testimonios. Pero, hermanos, alabado sea el Señor, porque eran falsos, hermanos. Nosotros no seguimos a una falsa persona, nosotros seguimos a nuestro amado Señor, aquel que fue probado en todo, hermanos, y en todo fue hallado vencedor, fue hallado perfecto. Pero, hermanos, lastimosamente, estas personas empezaron a proferir un juicio falso en contra de Jesús, y allí pegadito en el versículo 58 muestra que Pedro seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote a Jesús, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Jesús, hermanos, estuvo siguiendo a Jesús con mucho celo durante ese proceso, pero, hermanos, lastimosamente Pedro fue muy intrépido. Por eso Dios nos ha hablado que en la producción, la edificación de la iglesia, no podemos ser intrépidos en nuestro hablar, sino que necesitamos aprender. Yo estoy aprendiendo, y yo creo que todos estamos aprendiendo a negar nuestro ego, hermano, a negar nuestras opiniones, nuestras ideas, porque muchas veces, por ser tan intrépidos, hermano, cometemos muchos errores. Aquí Pedro había dicho que él iba a entregar su vida por el Señor, pero como Jesús le profetizó antes de cantar los gallos, ¿verdad? Él negaría a Jesús 3 veces. Hermanos, pero sin embargo, hay algo maravilloso y una luz tremenda, y es que a pesar de que Jesús sabía de que Pedro lo iba a negar, y a pesar de que él lo vio negándolo, él le dio una segunda oportunidad a Pedro. Hermanos, Jesús está listo para recibirnos. No importa si nosotros cometemos algún error, no importa, hermanos, si nosotros negamos a Jesús hoy, no importa, hermanos, si nosotros hoy no estamos caminando la manera como el Señor desea que andemos en la iglesia. Él está esperando nuestro arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepintamos, hermanos, Él está como un padre, los brazos abiertos, dispuestos para recibirnos. En ese momento, hermanos, cuando estaban interrogando a Jesús en el versículo 62, el sumo sacerdote le decía, ¿no respondes nada? Pero dice el versículo 63 que Jesús callaba. Hermanos, nosotros no tenemos por qué defendernos de las falsas acusaciones. Si emiten un juicio en contra nuestro, sea verdad, sea mentira, nuestra actitud debe ser callar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestras palabras pueden destruir la iglesia, pueden detener la obra de la edificación. Pero cuando nosotros pegamos nuestra vida al Espíritu y a la palabra profética, lo que sale de nuestra boca no son opiniones, son palabras de vida para la edificación. Ahora, hermanos, cuando en el versículo 63 Él le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué iba a decir Jesús? Iba a decir la verdad. Él dijo, tú lo has dicho. Hermanos, es que Él no podía negar ese hecho. Él podía callar, hermano, todos los testimonios falsos que estaban diciendo, no defenderse, hermano. Pero ante tal verdad, Él tenía que decir, tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es Cristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Hermano, y esa verdad necesitamos atesorarla en nuestro corazón. En ese momento el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, todo estaba planeado, hermano. Ya no importa lo que Jesús dijera, ya estaba planeado para poder sentenciarlo a muerte, darle un juicio.
Y dijeron blasfemia. ¿Pero en qué estaba blasfemando el Señor? Ninguna blasfemia dijo. Lo que el Señor dijo era verdad. Nosotros seguimos a aquel que no fue hallado ningún pecado en él. Seguimos a aquel, hermano, que se entregó por nosotros y que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermano, esta parte me impactó porque dice, entonces le escupieron en el rostro. Hermanos, qué fuerte. A veces leemos estos versículos de manera tan rápida que no entendemos el impacto de lo que está pasando allí. Pero hermanos, a nuestro Señor, aquel que dejó todo por nosotros, aquel hermano que se entregó por completo, que no descansó, que se angustió, que se entristeció. Hermanos, difícilmente verlo, ¿verdad? En esta posición, le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros la bofetearon, hermanos. Y saben que lo que sostuvo al Señor en ese momento éramos nosotros, era su iglesia, hermanos, que realmente Él deseaba vernos a nosotros practicando la palabra profética, y Él por eso soportó todas esas cosas, hermanos, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué falta de respeto, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, hoy necesitamos tomar una decisión. No podemos permitir que todo el sacrificio que el Señor hizo, todo lo que Él soportó, todas las injurias que Él recibió, y nosotros hoy, hermanos, viviendo de manera indiferente. Hoy, hermanos, necesitamos ser agradecidos, hermanos. Y si Dios está hablando a través de su profeta, es el mismo Dios hablando, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra reacción de amor? Practicar lo que el Señor nos está dando. Mañana tenemos fábrica de vencedores. Hermanos, tenemos mil ocupaciones, tenemos trabajo, pero a Él lo abofetearon, a Él le escupieron, a Él le ultrajaron, hermanos. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción? Nuestra reacción debe ser entregarnos por completo al Señor. Hermanos, y aquí cuando le entregaron a Pilato, hermanos, obviamente, ¿por qué le entregaron a Pilato? Porque él era el único, el gobernador, que podía emitir un juicio delante de muerte. Pero hermanos, alabado sea el Señor, todo estaba dentro del plan de Dios, dentro del plan del Padre. Judas tuvo un final triste, una mala decisión, a pesar de haber traicionado a Jesús, no se arrepintió, se colgó, hermanos, y hoy, hermanos, necesitamos tomar una decisión firme. Si todo lo que hizo el Señor por nosotros realmente valió la pena, hoy, hermanos, vamos a dejar tanta cosa atrás. Vamos a dejar todo lo viejo atrás, lo convencional dejarlo atrás. Hermano, todo lo que el Señor sufrió y nosotros todavía en la mente, todo lo que el Señor sufrió y todavía nosotros en la caja, vamos a practicar la palabra. Vamos dando los pasos, estamos avanzando. Y no dejemos de perseverar. El Señor nos ama, el Señor le importa la iglesia, y hoy nuestro corazón debe latir por la edificación de la iglesia. Jesús es el Señor. Amén. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por verdad. Tenemos que valorar lo que Dios hizo por nosotros. Por eso ahora miramos aquí, ¿verdad?, que Jesús es interrogado por Pilato. Dice que Jesús, aquí en la Biblia, ¿verdad?, en Mateo 27, dice que Jesús estaba pues en pie delante del gobernador. Y este le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Y él le dijo, tú lo dices. Y miramos aquí, ¿verdad?, que siendo acusado por los sacerdotes y por los ancianos, pero dice que Jesús no respondió nada. ¿Qué nos muestra esto aquí? Que este pasaje nos dice que nos muestra aquí que el gobernador se admiraba de la maravilla de Jesús. Señor Jesús, por eso dice que nos muestra aquí, hermano, este pasaje de Isaías, ¿verdad? 53. Dice que angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Señor Jesús, dice que a veces, dice que este pasaje nos muestra, Isaías 53, que registra que el Señor como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Normalmente a nosotros, ¿verdad?,
hablamos más que oír. Pero en el proceso de edificación, ¿verdad? Tenemos que hablar palabras de gracia, palabras de edificación. Ya nosotros somos esas nuevas criaturas, ¿verdad? Que el Señor hizo a través de nosotros. Somos esas personas nuevas. Las cosas viejas tenemos que dejarlas atrás, hermano. Usted y yo tenemos que cambiar nuestro modo de hablar. No podemos andar hablando palabras que no edifican. Debemos hablar palabras de edificación. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? En este punto, a hablar palabras, hermano, no hablando tantas cosas negativas, sino palabras que edifican. Cuando yo me encuentro con una persona, debo de hablar de palabras que edifiquen. Si me encuentro con un hermano, palabras que edifiquen. No hablar de este mundo, de las cosas que están pasando, hermano, sino palabras que sean de edificación. Señor Jesús. Entonces dice que Pilato se quedó admirado por el hecho de que Jesús no respondiera. Cómo fue interrogado y acusado. Señor Jesús. Por eso también miramos otro punto aquí, ¿verdad? Que en el Evangelio de Marcos, de Lucas, nos registran que allí había un hombre, ¿verdad? Llamado Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un criminal. Un criminal. Y dice que Jesús, cambiar al Señor Jesús por él era como igualarlo como un criminal. Jesús fue condenado como un criminal, pero lo cierto es que él no había transgredido nada. Así es la justicia humana, hermano. Señor Jesús, Señor nos guarde, hermano, a no confiar en esta justicia. Nosotros tenemos que confiar en la justicia de Dios, en la justicia divina, hermano. La justicia humana es injusta. Condenaron al Señor, ¿verdad? Injustamente. Pero todo estaba en el propósito y en el plan de Dios. Señor Jesús. Por eso dice que el pueblo, ¿verdad? Allí habían 2 presos. Allí habían, y ellos en esta fiesta soltaban a uno. Pero vemos allí, ¿verdad? La multitud. Pero no los que seguían al Señor, sino los que fueron hostigados por los ancianos y por los sacerdotes, que pidieran que fuera Barrabás el que soltara. Pilato sabía, dice, bueno, ¿qué hago yo aquí? Él reconocía, ¿verdad?, que este era injusto, que este era el Cristo del Hijo del Dios viviente. Por eso miramos, ¿verdad?, que Pilato dice que por eso fue que él se lavó las manos, ¿verdad? Nos registra la Biblia que él se lavó las manos y se declaró inocente. Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces, ahora miramos, ¿verdad?, otro punto aquí interesante, ¿verdad?, que fue cuando fue crucificado, ¿verdad?, en las primeras 3 horas, ¿verdad? Dice que él fue juzgado por los hombres. Mano, y todo lo que lo miraban, dice que meneaban la cabeza, lo injuriaban, dice lo maltrataron, Señor Jesús. Y dice que cuando al lugar de la calavera le dijeron a beber de vinagre, allí cuando estaba allí en este lugar, ¿verdad? Dice que le llevaron, dice que él tenía sed y pidió agua, pero ¿qué le llevaron? Dice que vinagre mezclado con hiel. Pero él cuando lo probó dice que no bebió. ¿Por qué no lo bebió? Porque la hiel significa para que no sufriera el dolor. Hermano, nuestro Señor, por usted y por mí, él iba a pasar ese dolor. Era en su propia naturaleza. Él no quería que nadie le dieran anestesia para que se le calmara el dolor, nada. Por eso él no bebió de este vinagre. Señor Jesús. Entonces miramos, ¿verdad?, que todo, después miramos, ¿verdad?, allí que dice que echaron suerte, partieron sus vestidos, echaron suerte,
y dice que y le pusieron un escrito: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban les juraban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Mano, allí lo juraban. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Imagínense. Pero el Señor se mantuvo firme. Se mantuvo firme, hermano. No se bajó de la cruz. Este es un principio, ¿verdad?, aplicativo para nosotros. Cuidado con bajarme yo de la cruz. Cuidado se vaya usted a bajar de la cruz, hermano. No nos podemos bajar de la cruz. Tenemos que permanecer firme como el Señor. El Señor es nuestro ejemplo, hermano. Él permaneció firme. Por eso terminamos aquí, ¿verdad?, para darle espacio al hermano. Dice que la cruz era el castigo máximo que imponía el Imperio Romano. Una muerte lenta. Una muerte muy lenta, ¿verdad?, y vergonzosa. Esto era una muerte, hermano, que era muy vergonzosa, porque la persona la crucificaban y la ponían allí delante, ¿verdad?, y todo el mundo lo miraba. Hermano, y dice que el Señor no merecía esto. Señor Jesús, hermano, pero por causa de nosotros fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, todo lo que hizo el Señor por nosotros, ¿verdad?, que fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Señor Jesús, Señor, nos ayude, ¿verdad?, a valorar lo que el Señor hizo. Este es el gran sacrificio, hermano. Señor Jesús, por usted y por mí. Alabado sea el Señor, hermano. Amén. Nuestro hermano Pedro, compartiendo este punto y continuando con el encargo, cuando decía el hermano que no podemos bajarnos de la cruz, realmente esto es un punto precioso y muy práctico que necesitamos nosotros considerar, porque cada uno de los puntos desde que el Señor partió para ir a la cruz es un punto aplicativo que necesitamos realmente ver que por su gran amor el Señor pasó por todo este sufrimiento. Pero llegando ya en este camino, llegando a la cruz, en ese momento, cuando el Señor vivió ese momento, vamos a compartir entonces Mateo 27, 45. Hermanos, pero lo vamos a hacer de verdad allí en oración, delante de la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que, así como nuestro hermano nos compartía, ¿qué quiere el Señor ganar en nuestro corazón de acuerdo a esto que el Señor logró? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Allí vemos que camino a la cruz, a la muerte y a la resurrección, ahí en el momento de la cruz, ya el Señor estaba en la cruz ya en ese momento. Vemos lo importante que es ver que por causa de todos nosotros el Señor fue juzgado por el Padre. Él tenía que ser juzgado por el Padre. Y allí sucedió algo profético, porque se cumplió lo que estaba escrito en el libro de Isaías, y allí pasó algo grande, en plena luz del día. Recordemos que la hora sexta es mediodía, hasta la hora novena. Imagínense que en pleno sol, en plena luz del día, hubo tinieblas que cubrieron en ese momento todo ahí ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor estaba siendo juzgado, los pecados estaban siendo sobre Él, Él había cargado el pecado de todos nosotros, y por ese momento el Señor experimentó el abandono del Padre. Hasta eso experimentó el Señor por todos nosotros. Esto es algo profundo que en la aplicación, cuando realmente tomamos la cruz, cuando realmente permitimos
que el Señor aplique la cruz en nuestras vidas y le damos muerte a alguna situación, podemos por un momento experimentar, en ese momento experimentar abandono también. Pero la presencia de Dios ahora con nosotros, porque esto fue lo que hizo el Señor. El Señor fue a la cruz, el Señor pasó por todo esto para finalmente abrir ese camino nuevo y vivo para que nosotros pudiéramos estar en la presencia del Padre. Entonces, vemos este primer punto, cómo el Señor fue juzgado por causa de nuestros pecados, por causa de sus pecados, hermano, por causa de mis pecados. El Señor ya pagó un precio muy alto. Luego, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Era el Padre quien había en ese momento, por causa de los pecados, abandonado al Señor. Pero como desde el principio en esta semana estamos compartiendo, era necesario, porque el Señor tenía que morir, tenía que justificarnos para poder lograr lo más precioso: edificar la iglesia. Nosotros como piedras vivas, si no hubiese sido por la muerte del Señor y porque Él experimentó cada uno de estos puntos, no habría un camino hoy abierto para que esto pudiese darse. Porque seguidamente, cuando el Señor clamó a gran voz y entregó el Espíritu, en ese preciso momento, el velo del templo se rasgó en dos. Miren todo lo que pasó, hermano, ese día. Todo se llenó de tinieblas. Hubo un terremoto como jamás lo había habido en ese lugar. El velo se rasgó en dos. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero luego pasó algo. Dice al final, las cosas que habían sido hechas, las personas temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces, todo esto era necesario que esto pasara. Que el velo fuese rasgado significa que a través de la muerte del Señor, Él abrió el camino. Hoy usted y yo, hermanos, tenemos un camino vivo, un camino nuevo, abierto, para poder introducirnos a la presencia del Señor. Allí, cuando usted experimente abandono, cuando usted experimente soledad, cuando usted experimente todo lo que el Señor pasó, como en esta semana cada uno de los hermanos ha compartido cada punto, es ahí donde necesitamos clamar al Señor. Es ahí donde ya el camino fue abierto. Lo único que necesitamos es aplicar la sangre preciosa del Señor, y ese camino está disponible las 24 horas del día. Cuando usted más lo necesita, ese camino está abierto todo el tiempo. No se nos olvide que esto nos sustente, que el velo fue rasgado para que nosotros pudiésemos entrar. Luego hay otro gran hecho maravilloso que sucedió ahí. Juan, por estar cerca, ahí en la cruz, lo que produce estar cerca de la cruz, lo que produce estar cerca del Señor, como hemos hablado en las semanas anteriores, esa cercanía produjo que Juan pudiera ver que de su costado saliese sangre y agua. Y sabemos que por medio de la sangre el Señor nos redimió de nuestros pecados. Pero el agua, sabemos también que el agua representa la vida que fue liberada para edificar la iglesia. Finalmente, todo el camino de la cruz y todo este recorrido, ¿qué produce? Redención de nuestros pecados y la vida, hermanos, que puede entrar hoy en nosotros para regenerarnos. Y esta vida es la que nos transforma y la que edifica la iglesia. Hermanos, esto es un camino realmente para considerar. Así hayamos escuchado esta palabra por años. Esta palabra no es una historia antigua, no es una historia, es una realidad. Todos los puntos que hay, esto sucedió históricamente, claro,
pero todos los puntos que hay son nuevos hoy en nuestra vida diaria. Y eso es lo que tenemos que tomar. Al final también, esto es una palabra profética que se cumplió en el libro de Isaías, porque al final Isaías menciona que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque quedó registrado que José de Arimatea, discípulo del Señor, recibió la autorización de Pilato para retirar el cuerpo de Jesús de la cruz para ponerlo en un sepulcro que había en un huerto. Entonces, hasta esto se cumplió. Se cumplió lo escrito por el profeta Isaías. Fueron personas con dinero, adineradas, que se encargaron de la sepultura, se encargaron del cuerpo del Señor. Esto nos muestra lo que las personas expresaron. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y verdaderamente Jesús está edificando nuestras vidas, está edificando la iglesia. Hermanos, sigamos adelante. Somos piedras vivas. Tomemos cada aspecto de estos y revisémoslo. Y revisemos nuestro corazón delante del Señor. Jesús es nuestro Señor. Amén, Jesús es el Señor. De verdad, amados hermanos, esta semana 4, que el Señor nos está compartiendo en esta noche y que usted ha disfrutado en esta semana, cada día, desde el lunes, muchos probablemente ya hasta el domingo han rumiado. Y la invitación del Señor es seguir rumiando la palabra profética. Y esta semana 4 el Señor nos está compartiendo, desde que se inició la comunión, el camino a la cruz, a la muerte y a la resurrección. Hermanos, y el Señor que quiere nosotros, que nosotros esto nos lleve a cambiar de actitud. Hermano, ver de que no solamente el Señor se quedó en una cruz, Él no solamente murió, sino que Él también resucitó, amén. Hermano, y es que nosotros como hijos de Dios podamos ver eso, que el Señor no permaneció en la muerte solamente, sino que la invitación del Señor es que nosotros podamos ver más de su muerte, y es que el Señor resucitó. Así como los discípulos, que en ese tiempo, como el Señor nos va a seguir compartiendo, no comprendían todavía a qué se refería el Señor que iba a resucitar al tercer día. Ellos no comprendían, sino que en el momento, en la escena, en Juan capítulo 20, que el Señor muestra, fue cuando ellos percibieron a lo que el Señor se refería. Siempre el Señor les compartía a los discípulos que le era necesario, que iba a padecer, que iba a pasar miles de cosas, que iba por ese camino. La semana anterior el Señor nos compartía el camino de Jerusalén, pero todo tenía un propósito, hermano, y un objetivo. Y hoy la muerte y la resurrección del Señor, hermano, era para producir su iglesia, amén. Hermano, ese era el objetivo central, hermano, de la muerte y la resurrección del Señor, y era de producir la iglesia. Hermano, y esta semana el Señor nos daba un versículo de leer con oración en esta semana, y está en Éxodo 23, 19, la parte A. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Hermano, aquí afirmamos una vez más, hermano, que la muerte y la resurrección del Señor fue para traer la casa de Jehová tu Dios, para traer la iglesia, hermano, a la casa del Señor en la tierra. Pero cuando el Señor nos muestra las primicias de los primeros frutos de tu tierra, hermano, cuando el Señor en Juan 20, hermano, el Señor resucitó, dice las palabras que María, hermano, conversó con el Señor, pero aún ella sabiendo que no era Él, porque su parecer cambió. Ya no era como Isaías, que su parecer era de raíz de tierra seca. Su rostro cambió. ¿Por qué? Porque su cuerpo, hermano, ahora era resurrecto, hermano, diferente, hermano, pero ella reconoció al Señor por su voz, hermano. Pero dice la palabra que nadie podía tocarlo antes, nadie, sino que la preeminencia, el frescor de la resurrección, como el Señor nos decía, hermano, ese frescor de la resurrección era solamente para el Padre, hermano. Y fue cuando el Señor, hermano, fue al Padre, hermano, pero no solamente fue al Padre, sino que Él regresó, hermano, y vemos la primicia, hermano, esa primicia que el Señor fue al Padre, hermano, fue para producir frutos, hermano. Y hoy la resurrección del Señor
hermano, es para producir la iglesia. Hermano, pero el punto también que el Señor nos compartía esta semana, hermano, lo vemos en Juan 20, hermano, donde el Señor nos mostraba dos actitudes. La resurrección del Señor no puede quedar como una noticia, no puede quedar como un mero conocimiento, como algo teórico. La invitación del Señor es que la resurrección del Señor pueda ser hoy nuestro vivir y nuestra experiencia. Hermano, en Juan, capítulo 20, versículo 10, hermano, cuenta, hermano, todo el capítulo 20 iniciando, llamado la resurrección. Hermano, que María estaba ahí, hermano, pero ella se dio cuenta, hermano, que donde estaba el Señor la piedra estaba removida. Llamó a estos dos discípulos, hermano, ellos fueron a darse cuenta de lo que había sucedido, afirmaron la noticia, hermano, vieron las vendas del Señor ahí, no vieron al Señor, pero hay algo interesante, hermano, en estos dos episodios, los discípulos y María, dos actitudes muy diferentes. Hermano, la de los discípulos, en el versículo 10 de Juan, dice, y volvieron los discípulos a lo suyo. La reacción de ellos al ver, hermano, la tumba, esa rueda que fue rodada, esa piedra que fue rodada, que no estaba el Señor, hermano, su actitud, hermano, hubiera sido diferente. Ellos se confirmaron, dice la palabra, hermano, a solamente la noticia, se conformaron que no estaba, hermano, y ellos volvieron a lo suyo, hermano, a su parecer, a su sustento, hermano, a sí mismo, hermano, volvieron a lo que ellos eran, retornaron, hermano, pero había una actitud muy diferente y fue la de María, hermano, y María en vez, hermano, de irse, de buscar a lo suyo, hermano, ella se quedó llorando y rogando, ¿dónde está mi Señor? Hermano, nuestra actitud debe cambiar, nuestra actitud no debe ser la de los discípulos, hermano, hoy estamos viendo algo grande, todo lo que estamos viendo hoy en la iglesia, hermano, es fruto de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, fue fruto, hermano, de la resurrección del Señor, hermano, hoy produjo la iglesia, la casa del Señor, todo lo que estamos viendo nosotros, hermano, es resultado de lo que el Señor hizo, y por eso nuestra actitud debe cambiar. No debemos conocer solamente la teoría de la resurrección del Señor, sino que nuestra actitud diariamente debe ser como la de María, llorar, hermano, gemir, invocar, amar lo que es del Señor. Hermano, ese lloro allí de María, hermano, en estos tiempos es cuando nosotros anhelamos amar lo que es del Señor. Amar el colportaje, amar las reuniones, amar, hermano, lo que el Señor nos está dando, los votos, hermano, los servicios. Hermano, ¿por qué? Porque cuenta la palabra en el versículo 14. Dice, el versículo 11 del 20, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Hermano, no sabía que era Jesús. Hermano, ya para ir culminando, hermano, nuestra actitud debe cambiar. Nuestra actitud debe ser la de María, llorar, anhelar al Señor, que nosotros podamos despertar, que no podamos, hermano, ver esto, hermano, como algo teórico. El Señor nos enfocaba y nos animaba. Las reuniones los domingos, primer día de la semana, no es cualquier reunión, hermano. Nuestra actitud debe cambiar en cuanto a la reunión del domingo, en cuanto a la puntualidad, hermano, en cuanto a darle el valor que tiene esa reunión. Usted no puede ver esa reunión como algo pasajero, como algo rutinario. No, el domingo es el primer día de la semana y debe ser como esa María, con lloro, con ruego, amando al Señor. Hermano, porque es el Señor quien está con nosotros también aquí en la reunión. Por eso, hermano, nuestra actitud en cuanto al primer día de la semana, la reunión los domingos, debe cambiar. Hermano, cantamos, hermano, nuestra actitud para cantar debe cambiar. Nuestro servicio debe cambiar. Hermano, nosotros nos reunimos, hermano, porque amamos al Señor. Hermano, que sigamos adelante. Hermano, esta resurrección, hermano, trajo que Cristo liberó la vida de Dios
en cada uno de nosotros para conformarnos hijos de Dios. Jesús es el Señor. Amén. Gracias al Señor por su hablar profético que nos da dirección, nos da guía, nos mantiene en frescura. Gracias por esta cuarta semana donde el Señor apuntaba a través de los siervos su encargo y nos despertaba, porque todo lo que apunta el Espíritu es ser despertados en cuanto a su encargo, su hablar. Y el Señor, como hablaba a través de los hermanos, ese camino a la cruz, a la muerte y a la resurrección, hoy tiene que ver con nosotros. No es algo aparte, no es algo aislado. Y el Señor finalizaba esta semana, este mensaje 12, y usaba a nuestro hermano André Don con una fuerte urgencia que hoy necesitamos considerar. Y finalizaba esta cuarta semana con varios escenarios en el cual nosotros nos vemos involucrados. Uno de esos escenarios tiene que ver con Tomás. Si vemos la situación de Tomás, Tomás no era alguien que estaba aislado, era alguien que estaba ahí con los discípulos, hacía parte de ese grupo íntimo con Dios. Pero ¿por qué el Señor apunta todo eso con relación a Tomás? Para que nosotros hoy revisemos. Podemos estar en muchas cosas, pero hay un problema y es nuestro corazón. El Señor aún, cuando se rumiaba todo este mensaje, y el Señor apuntaba algo a través del hermano Pedro también, en el día jueves, donde hablaba que hoy la apunta a todos al creer, y enfatizaba mucho que necesitamos creer. ¿Por qué el Señor hablaba de Tomás? Porque Tomás estaba ahí, pero no creyó. Eso tiene que ver con nuestro corazón. Podemos estar en reuniones, podemos escuchar muchas cosas, pero a veces usted y yo nos descuidamos y podemos estar en ese estado de Tomás. Ese Tomás ahí no está por casualidad. Y Tomás manifestó que él no creía hasta que no viera. Pero el Señor hoy viene apuntando, y quiero reiterar algo a través de Juan 20, 27, para que nosotros consideremos que no es simplemente hablar, no es simplemente leer, hermanos, sino que podamos revisarnos. Esta palabra es para revisarnos, no es para el vecino, no es para la esposa, es para que yo me revise. Señor, ¿será que yo estoy en tantas cosas? Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Será que está como el de Tomás? Porque de pronto apuntamos a Tomás y decimos que él es incrédulo, pero nosotros tenemos que revisar hoy nuestro corazón, porque si Dios está apuntando este escenario a través de su hablar profético es por algo. Pueden estar los Tomás, yo puedo ser uno de ellos. Entonces estoy aquí, allá, pero no hay nada, mi actitud no apunta a nada, llega a Fábrica de Vencedores y no hay nada, Avanza Joven y no hay nada, mis hijos por allá aislados, mujeres desconectadas, no pasa nada, hombres de oración, no pasa nada. Hay que revisar mucho eso, hermano, porque tiene que ver con nuestra actitud. Amén. Entonces en Juan 20, 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos. Mire, sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Mire, Tomás siempre estaba ahí. Hermano, no es un asunto de estar. El Señor tiene que, a través de esto, hermano, el Señor me lleva mucho a rumiar, porque esta palabra es para mí. Señor, mira que Tomás estaba con ellos, estaba dentro con ellos, estaba en todas las reuniones con ellos, pero su corazón, ¿cómo estaba? Entonces hay que revisar eso, hermano. ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que estoy reaccionando? ¿Será que el Espíritu me habla? ¿Y cómo está mi reacción? ¿Será que mañana de pronto el escenario que hay para estar en Fábrica de Vencedores en toda la tierra, cómo está mi corazón? Porque yo puedo llenarme de excusas y sacar la mejor excusa para no estar. Hermanos, cuando no estamos, pasa lo de Tomás. Tomás, por no estar ahí en ese escenario, en ese mismo momento, todas las reuniones, como compartía nuestro hermano Henry, son cruciales. Hay que darle el valor a lo de Dios. Yo no puedo darme el lujo de aplazar hoy, mañana estoy, después vengo, el domingo aplazo, el de más arriba estoy. Tenemos que revisar eso, hermano. Tenemos que revisar eso, no es casualidad. Vuelvo y leo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Ese Tomás puede ser usted, puedo ser yo. Ojo, no es Tomás ya. A veces leemos y nos trasladamos hacia allá. No, puedo ser yo ese Tomás hoy. Señor, líbrame, líbrame, porque es un asunto, hermano, es un asunto de una actitud que yo necesito revisar. Amén. Entonces todo esto lo leemos, lo disfrutamos, lo rumiamos, pero es para nosotros mismos, hermano. No es para X ni Y. Amén. Entonces dice que llegó Jesús. Dice, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, mire lo que le dijo a Tomás. Dice, Tomás, vuelvo y reitero, puede ser usted y puedo ser yo. No nos distanciemos. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mire todo el cuadro que tuvo que pasar Jesús. Y acerca tu mano por el corazón de Tomás y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mano, hay que revisar. Mire, estaba en las reuniones, estaba ahí, estaba acá, acompaña, pero mire que era incrédulo. No sé cuántas cosas está apuntando el Espíritu hoy. ¿Cómo está su actitud frente a todo lo que Dios nos está mostrando? ¿Cómo está, hermano? Hay que revisarlo. Yo necesito revisar, Señor, ¿cómo está mi corazón en frente a todo este cuadro que estás hablando? Hermano, vuelvo y reitero, no es un asunto de leer, no es un asunto de que tengamos el alimento diario, no es un asunto de que buen mensaje, es para nosotros, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos salve. Sigo avanzando a otro escenario, hermano, que tiene que ver con nosotros, y es un segundo escenario que está en Lucas. Lucas 24, mire, en Lucas 24 había algo tremendo ahí que también tiene que ver con nosotros, hermano. No es aislado, no lo vea por allá distante. Lucas 24:13 dice que el camino de Emaús. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí, mire, y había una charla entre sí, todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Tremendo, hermano. ¿Quién se acercó? Jesús. Y caminaba con ellos, hermano. ¿Cuántas veces se ha acercado Jesús, verdad? ¿Y qué pasó? Dice que, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. Hermanos, ¿cuántas cosas están pasando? ¿Cuántos milagros están sucediendo alrededor nuestro y todavía estamos velados? Hermano, vuelvo y reitero, no se enfoque para allá, es hacia aquí. O sea, ¿qué tendrá que pasar? ¿Qué tendrá que acontecer? Están ocurriendo tantas cosas hoy, ¿y cómo están mis ojos? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sé yo? Por la actitud, por la reacción. Hermano, ellos estaban con Jesús, caminaban, discutían, pero sus ojos estaban velados. ¿Cómo están los suyos hoy, hermano? ¿Cómo están sus ojos? Hermano, necesitamos tener unos ojos abiertos para considerar todo lo que el Espíritu está haciendo, porque me puedo haber quedado y no me estoy dando cuenta. El Señor va mucho más allá, muchos hermanos están reaccionando, familias reaccionando, jóvenes reaccionando, mujeres reaccionando, y usted y yo, ¿cómo estamos? Hay que considerar esta palabra. Entonces sigo un tercer escenario, Juan 10:27. Juan 10:27 es clave, hermano. Ese tercer escenario es fundamental para nosotros y también es para que yo lo revise. Mire, ahí en Juan ocurre algo, dice que de ahora en adelante, porque ocurría un cuadro, el Señor se aparecía y desaparecía. Pero el Señor, a través del hermano Andrés, el Espíritu apuntaba algo que es para nosotros. Es para que ellos fueran entrenados en cuanto a qué, a depender del Espíritu. ¿Qué quería mostrar ahí el Señor? Ahora dependa del Espíritu. ¿Quiere hablar con Dios? Vaya al Espíritu. ¿Quiere tener contacto con Dios? Vaya al Espíritu. ¿Tiene inquietudes? Vaya al Espíritu. ¿Tiene duda? Vaya al Espíritu. Entonces nosotros tenemos que, Señor, yo estoy yendo al Espíritu. Porque mire, Juan 10:27 dice, mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estamos oyendo, hermano? ¿Cuál voz estamos oyendo?
Porque dice, y oyen y siguen. Necesitamos, ¿qué? Hermanos, seguir. Mañana es una oportunidad para seguir. No creas que es una actividad, no creas que vamos a estar. No, no, no. Es para seguir. Pero ¿la voz de quién? Yo necesito, porque a veces yo estoy oyendo muchas voces. Yo necesito oír la voz. Dice, mis ovejas, ojo, mis ovejas. Hermanos, somos esas ovejas. Oyen mi voz. No dice mis voces. No, ahí no dice mis voces. Dice mi voz y yo las conozco. Hermano, el Señor sabe. Paso un cuarto escenario para cerrar. El cuarto escenario, hermano, tiene que ver con algo que ocurrió en Lucas 24. Ya para cerrar, Lucas 24, Señor nos ayude, nos salve y podamos entrar, hermano. Yo no quiero simplemente leer alimento diario, yo quiero que a través de creer, porque es un asunto de creer, hermano. Vuelvo y reitero, el Señor no finalizó esta semana hablando de Tomás por hablar. Ese Tomás, como reitero, puede ser usted, puede ser yo. Podemos encontrarnos en ese escenario. Que Dios nos salve, hermano, nos haga sencillos, simples, humildes, contritos de corazón para poder entrar. Amén. Entonces, mire, en Lucas 24, este escenario 44, 49, ocurre algo. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, hermano, crucial esto. Dios es el que abre el entendimiento. ¿Por qué? Por el corazón. Hermano, Dios conoce su corazón, conoce el mío, y Él está urgido por abrir. Hermano, porque a veces estamos bloqueados, estamos cerrados, como decía hace un instante. ¿Cómo lo sabemos? Por nuestra actitud. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude. Y decía, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Amén. Y culminó el Señor y dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Hermanos, que el Señor nos ayude, podamos revisar, porque es un asunto de revisar. Ya no pasamos la cuarta semana y pasó por alto y vamos a la quinta. Todo esto es para que revisemos, consideremos cuál está siendo nuestra actitud frente a todo esto, hermano. Amén. Que el Señor nos ayude, nos haga, vuelvo y le digo, simples y sencillos para poder entrar en todo esto. Amén. Que Dios les bendiga. Queremos ganar unos minutos más, hermano, para pasar unos encargos. Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Una palabra de edificación, una palabra de vida que el Señor viene a darnos. Bueno, pero el Señor nos está llamando pronto, hermano. Primera de Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, creemos que el Señor está de vuelta, hermano. El Señor está que viene pronto. Por eso Él mañana nos invita, hermano, a Fábrica de Vencedores Kids, ¿verdad? Vamos a llevar todos los niños, hermano. Sabe que los niños son los protagonistas de esta predicación, hermano. Pero también toda la iglesia está invitada, hermano. Vamos a acudir a esta cita, hermano, que el Señor nos tiene en el Parque Garupal. Hermano, vamos a hacer uno con la palabra profética, hermano. Hoy no se trata solamente de tener conocimiento, sino de practicar esta palabra. Por eso vamos mañana todos al Parque Garupal a partir de las 4 de la tarde. Hermano, pero también el domingo, hermano, la fiesta del Señor. Vamos todos, hermanos, a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Hermano, vamos a traer también para nuestra canasta de amor, hermano. Sabe que usted hace parte de estos vencedores. Pero, hermano, recordamos, hermano, aún la ofrenda Pro Brasil. Hermano, si usted no ha participado, usted tiene todavía la oportunidad, hermano, de participar. Por eso vamos a traer este voto, hermano, para ser unos con la obra del Señor.
para que el Señor siga edificando la iglesia. Amén. Hermano, y le recordamos al sector A que mañana tiene el servicio de aseo, hermano. Vamos a todos los que están allí, hermano, inscritos para este servicio, hermano. Vamos a venir con gozo, con alegría, pero vamos a hacer este aseo como si fuera para el Señor, hermano. Vamos todos, hermanos, a participar. Amén. Por eso terminamos orando para que el Señor selle esta reunión. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por esta reunión. Gracias, pero por tu palabra, Señor. Aunque tu palabra en esta noche haya caído en buena tierra, Señor. Señor, llévanos, Señor, aún a ser unos contigo, con tu palabra, Señor. Aún queremos practicar, Señor. Aún ya no queremos ser más esos oidores, Señor. Queremos practicar tu palabra. Señor Jesús, gracias por cada uno de los hermanos que se pudieron conectar, Señor. Sigue bendiciendo, pero sigue ganando cada día en su vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.